Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor te bendiga. Te saludo a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y el amor de Cristo repose en vuestros corazones. Hoy tenemos palabra de edificación, de restauración y de vivificación. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios nos dio hoy un día más, porque Dios nos dio el privilegio de ver, el privilegio de caminar, el privilegio de tocar y el privilegio de escuchar. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mis amados hermanos, el tema de hoy es cuando escuchamos la voz de Dios. Amén. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Amén. Y escuchar es aplicar y prestar atención de lo que se está diciendo. Amén. Aplicar el oído para oír la voz de Dios. ¿Y cómo lo aplicamos? Lo aplicamos cuando nos conectamos con el Señor. Amén. Abrimos ese oído. Lo aplicamos y entonces Dios nos habla. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y mis amados hermanos, te invito a que te ubiques en la palabra de Dios en Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5. Amén. Alabamos a Dios por su amor, por su misericordia, porque Él siempre está allí con nosotros, ayudándonos cada día. Amén. Él siempre está ahí con nosotros, presente. Amén. Hablándonos. Por eso que nosotros tenemos que aplicar el oído. ¿Para qué? Para oír su voz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis amados hermanos, como te dije, Isaías capítulo 50, versículo 4 y 5. Amén. Y voy a la lectura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí el Señor está hablando. Amén. Que Él nos dio lengua de sabio para poder ¿qué? Darle palabra a aquella persona alcanzado. Es decir, que el Señor nos da su palabra para que nosotros demos esa palabra a aquella persona que necesita del Señor. Para que esa persona se llene, si tiene un vacío, llene ese vacío. Para que si esa persona está destruida, se restaure. Amén. Pero es palabra del Señor. Por eso el Señor nos da esa palabra de sabio, porque viene de Él. Y esa palabra da vida. Amén. Esa palabra restaura. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿cómo nosotros tenemos esa lengua de sabio? Es cuando nosotros paramos mañana tras mañana. ¿Para qué? Para poner el oído y oír esa voz del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y el 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Es decir, que cuando nosotros oímos la voz de Dios, nosotros no somos rebeldes y no volvemos a esa vida pasada, no volvemos atrás de nuevo, porque empezamos a oír la voz de Dios. Amén. Y Dios, cuando nos abre el oído, la lengua se nos desata. Amén. La lengua se nos desata. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque si nos ubicamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Se nos desata la lengua al oír la voz de Dios. Amén. Cuando nosotros aplicamos nuestro oído para oír la voz de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y le voy a dar lectura. Amén. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Amén. Dice la palabra de Dios: Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiese las manos encima
y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, sean abiertos, que significa sean abiertos. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Fueron abiertos sus oídos. Amén. Y cuando fueron abiertos sus oídos, ¿qué pasó? Se desató la ligadura de su lengua y empezó a hablar bien. Es decir, que cuando nosotros se nos abren los oídos y empezamos a escuchar la voz de Dios, a oír la voz de Dios, nuestra lengua se desata y empezamos a hablar palabras del Señor, empezamos a dar palabras de vida, palabras de edificación, de restauración. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a oír es la voz de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y le mandó que no le dijese a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Es decir, que no paraba de divulgar la maravilla que Dios había hecho en su vida. Amén. Porque Dios le había abierto ese oído. Amén. Y esa persona no paraba de hablar de esa maravilla que Dios había hecho con su vida. Amén. Y dice, y gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Es decir, que el Señor hace maravilla a cada momento. Amén. Pone a los sordos a oír y a los mudos a que hablen. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mis amados hermanos, que el Señor te siga bendiciendo de una gran manera. Prepárate porque vamos con todo, Señor, este 2020. Y prepárate porque lo mejor está por venir. Dios te bendiga, mis amados hermanos.